Biografía de Iván Bunin. Poeta y novelista ruso, Voronezh, Rusia, 22 de octubre de 1870, París, Francia, 8 de noviembre de 1953. Su nombre completo era Iván Alexeyevich Bunin. Iván Bunin fue el primer escritor ruso en recibir el Premio Nobel de Literatura, 1933, y uno de los mejores estilistas rusos. Bunin, descendiente de una antigua familia noble, pasó su infancia y juventud en las provincias rusas. Asistió a la escuela secundaria en Yelets, en el oeste de Rusia, pero no se graduó. Su hermano mayor posteriormente lo instruyó. Bunin comenzó a publicar poemas y cuentos en 1887, y entre 1889 y 1892 trabajó para el periódico Orlovsky Vestnik, el heraldo de Orlovsky. Su primer libro, Stikot-Borenilla, 1887-1891, Poesía, 1887-1891, apareció en 1891 como suplemento de ese periódico. A mediados de la década de 1890, se sintió profundamente atraído por las ideas del novelista León Tolstoy, a quien conoció en persona. Durante este periodo Bunin entró gradualmente en la escena literaria de Moscú y San Petersburgo, incluido el creciente movimiento simbolista. El Listopad de Bunin, 1901, Hojas que caen, un libro de poesía, da testimonio de su asociación con los simbolistas, principalmente con Valery Beryusov. Sin embargo, el trabajo de Bunin tenía más en común con las tradiciones de la literatura rusa clásica del siglo XIX, de la que sus contemporáneos más antiguos, Tolstoy y Anton Chejov, fueron modelos. A principios del siglo XX, Bunin se había convertido en uno de los escritores más populares de Rusia. Sus bocetos e historias Antonovsky y Yablocki, 1900, Antonov Apples, Grammatical Yubi, 1929, Grammar of Love, Lyokoye Dikanille, 1922, Light Breathing, Snichanga, 1916, The Dreams of Chang, Sukodol, 1912, Drivali, Derevnya, 1910, The Village, y Gospodin East San Francisco, 1916, The Gentleman from San Francisco, muestran la inclinación de Bunin por la extrema precisión del lenguaje, la delicada descripción de naturaleza, análisis psicológico detallado y control magistral de la trama. Si bien sus puntos de vista democráticos dieron lugar a críticas en Rusia, no lo convirtieron en un escritor comprometido políticamente. Bunin también creía que el cambio era inevitable en la vida rusa. Su impulso por mantener su independencia es evidente en su ruptura con el escritor Maxim Gorki, y otros viejos amigos después de la Revolución Rusa de 1917, que percibió como el triunfo del lado más bajo del pueblo ruso. Los artículos y diarios de Bunin de 1917-20 son un registro de la vida rusa durante sus años de terror. En mayo de 1918 salió de Moscú y se instaló en Odessa, ahora en Ucrania. Ya a principios de 1920 emigró primero a Constantinopla, ahora a Estambul, y luego a Francia, donde vivió el resto de su vida. Allí se convirtió en uno de los escritores emigrados rusos más famosos. Sus cuentos, la novela Mitina Lyubov, 1925, El amor de mi tía, y la novela autobiográfica Zizna Arsenyeva, La vida de Arsenev, que Bunin comenzó a escribir durante la década de 1920, y de la que publicó partes en las décadas de 1930 y 1950, fueron reconocidas por críticos y lectores rusos en el extranjero como testimonio de la independencia de la cultura de los emigrados rusos. Bunin vivió en el sur de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, rechazando todo contacto con los nazis y escondiendo judíos en su villa. Zion Yeayei, 1943, Dark Avenues, Another Stories, un libro de cuentos, fue una de sus últimas grandes obras. Después del final de la guerra, Bunin fue invitado a regresar a la Unión Soviética, pero permaneció en Francia. Su obra Vospominanilla, Recuerdos y retratos, apareció en 1951 libro inacabado, Ochekove, 1955, sobre Chejov, traducción en español y About Chejov, The Unfinished Symphony, en inglés, se publicó póstumamente. Bunin fue uno de los primeros escritores rusos emigrados cuyas obras se publicaron en la Unión Soviética después de la muerte del líder soviético Joseph Stalin.